Bienvenidos a Yo Opino Podcast, el podcast favorito de tu mejor amigo, el Amlover. Yo soy Alex Rodríguez y en mi izquierda lastimada tengo a mi hermano Iván Rodríguez. Mucho gusto de estar aquí acompañándote otra tarde, mi hermano. Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero esta es la tercera vez que intentamos grabar este podcast. ¿Por qué? Porque ese dictador de López, ese maldito comunista, seguramente está hackeando mi computadora y mi sistema de audio y a los vecinos escandalosos para interrumpir mi video. ¿Cierto o no es cierto, carnal? Claro que sí, está utilizando a la Agencia de Inteligencia de México para enviarnos el programa Pegasus y acabar con nuestra libertad de expresión, ¿verdad? Sí, porque así es como se maneja López. Pero bueno, hay tantas cosas de las que intentamos platicarles en los últimos momentos. Una de ellas es, vámonos a intentar ir un poquito más rápido con respecto a este tema. El tema de cómo la crítica hacia el presidente, pues, es una crítica realmente chafa, ¿no? Uh-huh. Es una crítica realmente, ya vimos la semana pasada que la crítica que fue estandarte para la derecha fue esta pseudo investigación que le hizo Loret al hijo de Andrés Manuel para comprobar que vivió en una casota rentada por un par de meses. Y justo hablábamos de que, pues, realmente es la crítica más chafa de las críticas que nosotros pudimos rescatarle, ¿no? Una crítica chafa de una investigación chafa, ¿no? Porque el mismo hijo del peje tuvo que salir a aclarar muchísimas cosas que el reportaje no hizo, cosa que no sucedió con, por ejemplo, la Casa Blanca, que lo único que dijo esta Angélica Rivera fue así de, no es cierto, yo lo pagué con mi dinero y pum, ahí están los papeles, no es cierto. Y aquí el hijo del PG dijo, no, pues es que sucedió esto, y aquí están los papeles, porque los reporteros no supieron hacer su trabajo, básicamente, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque justo también intentaba comentarles, voy a usar la palabra porque creo que no hay otra palabra para describir a este grupo de personas, los derechairos, ¿no? Esas personas que, pues, con tal de criticar al presidente se agarran de cualquier estupidez, aunque no esté fundamentada, aunque no esté sustentada. Se agarran de güeyes como López Dóriga, que dice que el tren en el que viajaba el presidente es una farsa y le pusieron una pantalla verde atrás, cuando realmente, pues, ya se explicó en todos lados que se quemó la imagen, porque a pesar de que López Dóriga lleva años, literal años dedicándose a los medios de comunicación, al parecer no sabe cómo funciona una cámara de video y no sabe cómo funciona la luz frente a una cámara de video o una cámara cualquiera, ¿no? O se hizo como el que no sabía, ¿verdad? O sea, básicamente aplicó un alunizaje falso, ¿no? Sí, o tenemos el caso de Loret de Mola, que es un reportero, entre comillas, que, pues, lo tenemos en el caso de Florence Cassés, que por su culpa hay una persona aparentemente inocente en la cárcel. Y que no me acuerdo si ya acabó el juicio en contra de Loret, que también se le está investigando, ¿no? No sé, la verdad, sí, sé que se le invitó a declarar. Ajá. No sé bien cómo va ese asunto, pero bueno, también tenemos, pues, el famoso caso de la niña Paulette, que no sé muy bien si Loret participó, pero sí participó de la su escuela televisora. De Ajá, exactamente. El clásico caso de la niña Frida Sofía, y que según la estaban rescatando de los escombros del temblor, y que al final no estaban rescatando a ninguna niña, y la famosa imagen donde está él levantando las manos junto a su compañera, me parece que es Denise, con la que está, uh-huh, y los dos así levantando la mano, así como, güey, no mames, pues no sabíamos, a nosotros el gobierno nos dijo que ahí había una niña enterrada, ¿no? Y pues sí, pero al gobierno no les dijo que hicieran una pinche telenovela de la tragedia, ¿verdad? Ese es el Loret que tanto admira a la derecha. Y en otra personaje icónico, te mencionaba cuando intentamos grabar este podcast por segunda vez, el caso de Carmen Aristegui, ¿no? ¿A cuántos derechosos no escuché nombrar a Aristegui como la famosa Chairistegui, la que le lavaba la carita al peje, la que se dejaba comprar por la izquierda mexicana? Y ahora que ya critica al peje, porque desde mi punto de vista, Aristegui es una reportera que todo el momento está buscando criticar al poder, no importa cuál sea. Ser crítica, exactamente, una verdadera crítica. No, ya compartió un par de notitas en contra del PG y no, ya es, para los derechairos, ya es la imagen inmaculada de la oposición, del reportaje veraz, del reportaje que sufre los embates de todos los gobiernos, ¿no? Cuando antes la supercriticaban y de Chaira no la bajaban, no, ahorita sí ya es la heroína. Luchando contra la censura del PG. Digo, a ver, quiero recordarles que en
tiempos de Felipe Calderón, perdió su chamba. En tiempos de Enrique Peña Nieto, perdió su chamba. Y ahorita, después de criticar a Andrés Manuel y a sus hijos, Tiene chamba. tiene chamba. Y lo más curioso es que está en el espacio, en uno de los espacios nacionales más de derecha que existen, que es la octava. Más de izquierda. Más de izquierda, perdón. Más de izquierda que existen, que es la octava. ¿No? Digo que si no conocen este canal de televisión o esta cadena de televisión, pues realmente se ha estado distinguiendo por ser muy pro AMLO, muy izquierdista. Y aún así, sigue ella transmitiendo su programa en vivo todas las mañanas de lunes a viernes en la octava. Así que ese dictador de López, ese maldito comunista que ya nos está transformando en Venezuela, pues para ser un dictador, a mí se me hace un dictador muy chafa, ¿no? Porque sus opositores siguen en sus medios de comunicación. Pues lo que te digo, No güey, es pierden un su tibio el chamba. peje, o sea, ni siquiera para censurar es bueno el cabezón. Oh, ese dictador no nos cumple. Entonces, pero, a ver, no hay censura y aún así la crítica creo que solita pierde, ¿no? Porque la crítica es muy chafa. ¿Nos compartes tu opinión sobre la crítica actualmente en lo que pues voy por nuestra fiera? Te la comparto por tercera vez consecutiva, hermano. Pues sí, o sea, a fin de cuentas, todas las críticas tienen, bueno, más bien todos los medios de comunicación tradicionales tienen un ángulo, ¿no? O sea, ya lo he mencionado varias veces en este espacio, de que ellos lo que buscan es no perder sus ganancias, ¿no? Básicamente. Entonces, pues, ellos buscan el clickbait. A grandes rasgos es lo que quieren y no tienen miedo de publicar fake news o, pues sí, publicar cualquier nota de tercera con tal de conseguir sus views y seguir ganando dinero, ¿no? Si es verdadera o es falsa, pues a ellos no les importa. A ellos, su ángulo es el dinero. Quiero decirles, para los que nos están viendo en video y no nos están escuchando solamente, acabo de abrir un poquito la ventana que tengo atrás de mí. Si acaban de ver una imagen en blanco, no es una pantalla verde, no estamos en una base espacial fabricada para los AMLovers. No estamos en Palacio Nacional, Ajá, nos pagan por hablar bien del peje. Exactamente, no, cuando la luz se filtra se quema la imagen, entonces si vieron un destello blanco, es un destello de luz que quemó la imagen, ¿eh? No le crean a López Dóriga. Pero bueno, no. Pero, a ver, algo que sí quería traer a la mesa antes de pasar al tema principal y cerrar este tercer intento de podcast es el tema de la crítica chafa y que realmente, pues, sí se le puede criticar al peje y creo que ya es momento de criticar al peje. ¿Por qué? Porque a pesar de que es cierto que los gobiernos anteriores nos heredaron un país violento, un país empobrecido, un país mal gobernado, pues ya lleva 3 años. Entonces, sí, vamos a seguir criticando a los gobiernos anteriores, al igual que AMLO lo hace, pero también hay que criticar al actual gobierno, ¿no? Y justo mencionábamos que la oposición es tan chafa en sus críticas porque realmente AMLO repite muchas acciones que hacía la oposición. Pero si la oposición se la critica, se echa la soga al cuello. Digo, es como, por ejemplo, el idiota, porque para mí no tiene otra palabra más que idiota. No lo voy a respetar a ese hombre, que es Vicente Fox. O sea, ahorita es súper pregón a la bandera de la legalización de la marihuana y la fregada. Cabrón, fuiste presidente. O sea, tú tuviste la oportunidad. No, es que México no tenía las condiciones. Ay, vete a la... diablo, ¿no? O sea... No tenía las condiciones porque Estados Unidos todavía no la legalizaba y él torcía el bracito a cualquier cosa que decían los gringos, ¿no? Entonces, como los gringos decían no se legaliza, pues no se legaliza. Cada vez que Calderón y Fox intentan hacer una crítica a AMLO, neta me hierve tanto la panza porque se me hace una hipocresía abismal. Y lo más curioso es que hasta cierto punto creo que Peña Nieto me cae bien porque anda calladito, ¿no? No, pues el cabrón anda bien escondidito más bien. O sea, ¿cuál calladito? Pues quién sabe dónde fregados esté el hombre. Pero creo que nada más por eso hasta cierto punto la mayoría del país le perdona la vida a Peña porque pues prefirió quedarse callado, ¿no? Sí. Creo yo. Pero a ver, querido hermano, compártenos, ¿por qué tipo de cosas se le podría criticar al actual presidente? Pues yo creo que lo dije en el podcast pasado, la neoliberalización de la economía no la ha frenado por completo, ¿no? O sea, el carnal sigue siguiendo muchas políticas neoliberales. Te comentaba el caso de hace poquito que usó a la Guardia Nacional para desalojar una fábrica de Bonafont que estaba tomada por pueblos originarios de por aquí tenía el nombre porque el nombre está bien complicado. A ver, que esto es muy importante, ¿no? Porque no hay nada más neoliberal que eso, o sea...
Altepelmacali. Ok, ¿sabes? La Casa de los Pueblos. ¿Dice dónde queda? En Puebla. Ah, ok, ajá. Porque estos grupos originarios de Puebla habían tomado la fábrica de Bonafont porque acusaban de que había sobreexplotado los mantos acuíferos. Entonces, al no obtener... Que es algo que se critica, creo que desde el gobierno de Peña, si no es que desde el gobierno de Calderón. Sí, y es algo que se le ha criticado a todos estos tipos de empresas que se dedican a vender agua embotellada, algo que debería ser un derecho humano. Ellos se dedican a explotarlo y a vendértelo. Y pues, los pueblos originarios se estaban quejando de que le vendieron el derecho de uso de estos pozos y dejaron sin agua a las comunidades, ¿no? Entonces se organizaron, tomaron a esta empresa y la semana pasada, el 15 de febrero, miembros de la Guardia Nacional junto con militares y policías municipales se encargaron de desalojarlos para devolverle la fábrica al pobre empresario que estaba perdiendo millones de pesos. Pobrecito. Bueno, fue un patrocinanos. Entonces, pues, ese tipo de acciones, ¿no? O sea, ahí están las dos como muy claras, ¿no? También por eso que ya toca esta nota. Tanto la protección al sistema neoliberal, que es proteger a la empresa pública más bien a la empresa privada antes del interés público, y el uso de los militares, ¿no? O sea, esta militarización del gobierno no se ha frenado, y al contrario, ¿no? Se ha seguido impulsando, que de repente por ahí lo tocan algunos medios, pero pues no se ve como a gran dimensión este tipo de cosas, ¿no? O sea, esta nota es como, pues sí, muy, muy representativa de esto, y los medios se hicieron de la vista gorda. ¿Por qué? Porque pues es atentar en contra de las empresas privadas que les pagan los patrocinios en sus páginas, ¿no? Con tal de ganar unos centavitos más, ¿no? Entonces, la oposición es una porquería porque no tiene de dónde criticar al presidente. Si le intentan criticar al presidente, hay de dos: o la crítica también aplica para ellos, o son notas chafas mal hechas. En realidad, tanto reporteros de oposición como políticos de oposición son una porquería y no tienen, ahora sí que como diría el presidente, la calidad moral para andarlo criticando. Pero sí hay con qué criticarlo. Ya lo demostramos el podcast anterior. Ya lo demostramos en ese video tan polémico de TikTok que subí en la semana pasada. Y en este espacio lo vamos a criticar. Como diría aquel poeta mexicano contemporáneo, parafraseando un poco sus versos, porque no los recuerdo al pie de la letra, pero que me parecen unos versos sumamente inteligentes, con una gran carga política y una sapiencia increíble. Estoy hablando del poeta Gastón Espinosa, mejor conocido como LGNSHT o Longshot. Critico a los gobiernos anteriores, pero no criticar al actual presidente pues se me hace de adoctrinados, ¿no? Y creo que en este espacio, bienvenidos a un espacio de no adoctrinados. Pues sí, ¿no? Y lo importante es ser crítico, ¿no? O sea, creo que aquí lo hemos dicho, nosotros votamos por el cabecita de algodón y pues por esas mismas razones lo vamos a criticar si no hace lo que nos prometió para empezar, y para seguir si hace cosas criticables, ¿no? Entonces, y si hace cosas buenas, también lo vamos a rescatar, porque creo que ya es justo también de demostrar las cosas positivas, en especial en un gobierno que creo que ha hecho bastantes. Creo que es momento de rescatarlas. ¿Por qué? Porque pues todos los medios de comunicación solo se encargan, como es lo que vende, de decir, ay, es que el gobierno no hace ni madres. Y ya iban todos como borreguitos. El día de las elecciones es clásico que entrevistan a la gente y, no, pues es que yo la neta no sé ni por quién voy a votar, porque pues ninguno hace nada, ¿no? Y es así como, no, a ver, pues vamos a ver qué están haciendo, ¿no? Tanto lo bueno y lo malo, ¿no? Y pues hablando de elecciones, pues hablemos de las caras para el 2024, ¿no? Porque este fin de semana Lili Telles dijo, Simón, yo voy para presidenta y una de mis propuestas es meter a la cárcel al peje. Sí, así como el peje prometió enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Decía que, a ver, es algo sumamente absurdo, porque a diferencia de Calderón y que hay evidentes actos de corrupción en su gobierno, digo, recordemos esa refinería que no se terminó de construir, recordemos la famosa suavicrema de Reforma, hay evidentes temas de corrupción. Ya vimos que una de sus manos más fuertes, su mano derecha, estaba aliado con el narcotráfico literalmente. Hay razones para juzgar a Calderón. Lo mismo con Peña, ya vimos que estaba metido hasta el cuello en corrupción, tenemos el caso de la Casa Blanca, Odebrecht. Tenemos un montón de pruebas para enjuiciar el tema de los 43 de Ayotzinapa, tenemos un montón de razones para enjuiciar a Peña. ¿Por qué razones podrían enjuiciar a AMLO?
A estas alturas. Creo que quieren enjuiciarlo por lo de la pandemia, ¿no? Que es algo pendejo. Ajá, o sea, sí. no hay otra palabra, es algo pendejo. Sí, ¿no? Dios, o sea, no estamos viendo a Inglaterra queriendo enjuiciar a Boris Johnson por su pésimo manejo de la pandemia, o a Trump enjuiciado por su pésimo manejo de la pandemia, o a Bolsonaro por su pésimo manejo de la pandemia. Que curiosamente todos son gobiernos de derecha, ¿verdad? Pero bueno. Y que básicamente si vemos estadísticas, todos los gobiernos hicieron un mal, bueno, la mayoría de los gobiernos hicieron un mal manejo de la pandemia, ¿no? Porque si vemos estadísticas, digo, sí, ya hemos hablado de esto. México es de los primeros países por densidad poblacional, por cultura de enfermedades, por el sistema sanitario que tenemos, etcétera, ¿no? Pero pues si revisamos las estadísticas de la mayoría de los países, en la mayoría de los países la curva de contagios es muy parecida, sube y baja al mismo tiempo. Tenemos, o sea, por ejemplo, se critica mucho a China porque ahí nació el COVID, pero la mayoría de las variantes han venido de Europa, a diferencia de la Omicron que vino de África, de Sudáfrica. La mayoría de las variantes vinieron de Europa, ¿por qué? Por su pésimo manejo de la pandemia. De Italia, de Inglaterra, de Francia, de España, de Estados Unidos, o sea, todas las grandes potencias, también podríamos decir que tuvieron un pésimo manejo de la pandemia, ¿no? Entonces, es una pendejada que se quiera criticar al PG por eso, ¿no? Sí, porque aparte, o sea, pon tú que hubiéramos tenido un protocolo para actuar en la pandemia, que hubiera sido una buena herencia de Calderón, que no hizo, porque pues, él manejó una pandemia, hubiera sido una buena herencia, porque se aplicaban básicamente las mismas políticas que aplicó Calderón al principio. O sea, la mascarilla, el encierro, shalala, pero pues esta una pandemia sumamente diferente a la que tuvimos con Calderas, ¿no? La H1N1. Entonces, pues, en ese sentido, pues todos los gobiernos del mundo no estaban preparados para esta situación. Obviamente quienes los manejaron pésimamente, hay quienes los manejaron muchísimo mejor, pero pues sí, o sea, era una situación imprevista que debió haber sido considerada en México, sobre todo que tuvimos la situación del H1N1, no sucedió, se hizo lo que se pudo y para bien o para mal, pues ya vamos saliendo, ¿no? Se puede haber mejorado, posiblemente, se puede haber manejado mejor, pues sí, seguramente, pero también si hay alguien que enjuiciar sería a los medios de comunicación que transgiversaban la información a su conveniencia. Entonces, pues si vamos a enjuiciar al PG, pues también vamos a enjuiciar a todos estos medios de comunicación que literalmente decían información falsa, desinformando a las personas, y ese tipo de cosas sí causan muertes, ¿no? O sea, el PG, si pasó políticas que también causó muertes, pues habría que verlo, ¿no? Pero de lo que ahorita sí estamos seguros es que los medios de comunicación transgiversaban la información, causando pérdidas de vida, así, sencillamente. Entonces, pues sí, como dices, es algo pendejo querer enjuiciar al PG por eso, porque tendremos que enjuiciar a todos los que contribuyeron a que aumentaran las muertes, ¿no? Las mismas empresas que apoyan la obesidad mórbida que tenemos en el país, que somos de los... Si no mal recuerdo, somos el tercer país de obesidad adulta en el mundo y el primero en obesidad infantil, que eso era un factor de riesgo desde el principio, lo dijeron desde el principio, lo sabemos hasta la fecha, y es en buena parte por la que tenemos tan altos índices de mortalidad en el país, ¿no? Entonces, son muchos factores, si lo quieren enjuiciar, denle, pero creo que una cosa importante, o sea, más que buscar revanchas, algo inteligente que podría hacer la oposición sería buscar, pues ganancias, ¿no? O sea, sacarle lo positivo a esta situación, empezar a buscar estrategias para siguientes pandemias, querer fortalecer el sistema de salud de México, Que Lili Telles lo va a hacer regalando una ambulancia usada y que no sirve. Exacto, o sea, creando una estrategia de educación a distancia, ya dije lo de creando una estrategia para futuras pandemias, sí. Fortaleciendo el sistema de salud, shalala. O sea, ese tipo de cosas son las que deberían de estar legislando ahorita. O sea, ver cómo, pues sí, ya nos fue de la chingada, cómo podemos prevenirlo a la siguiente, ¿no? Porque pues, va a haber una siguiente y no somos Bill Gates. Y así como están manejando esta situación en todo el mundo, se nos acerca una superbacteria que va a ser un problema aún peor y nadie está hablando de eso, ¿no? ¿Cómo prevenir la obesidad tanto en niños como en adultos? Que, oh sorpresa, Morena sí lo ha estado haciendo con el etiquetado y con la Profeco. Entonces, pues sí, o sea, la oposición solo está buscando el cortoplacismo, ¿no? Quedar bien. O sea, porque son una pésima oposición. Y no hay un proyecto de nación, algo que sí trae el PG y que lo trae desde que quiso ser presidente. El PG siempre ha tenido un proyecto de nación que ha ido modificando a lo largo de los sexenios. Por ejemplo,
cuando se dijo el famoso tuit de si AMLO fuera presidente, la gasolina estaría 20 pesos o algo así, dijeron, ¿no? Y todo el mundo, ay, güey, ya viste, o a 10 pesos, algo así, dijeron. Todo el mundo dijo, ay, güey, ya viste que no está en eso, que no sé qué. Pues sí, porque ese era, o sea, si él hubiera sido presidente en ese momento, ahorita la situación internacional es diferente, ahorita las políticas que hay que seguir son diferentes y el proyecto de nación de Andrés Manuel se ha ido adaptado desde que él quiso ser presidente hasta ahorita. Recordemos que en 2012, que era algo que tú y yo hemos platicado bastante, en 2012 él propuso hacer una secretaría dedicada únicamente a la ciencia y tecnología, a impulsar ciencia y tecnología. En este sexenio ya no lo propuso, ¿por qué? Porque ya no habían los recursos, porque ya no había las condiciones en el país para impulsar algo así. Entonces es un proyecto de nación que él ha tenido siempre, que ha ido cambiando, pero es un proyecto a largo plazo. Él mismo lo ha dicho, quiero dejar las condiciones necesarias para que todo lo que haga hoy, dentro de 10 años, se mantenga. A diferencia, como tú lo mencionas, todos estos cortoplacistas que por eso no funciona su oposición, porque no presentan un plan de nación, incluso supongamos un plan de nación de derecha, ¿no? Sí. Que podría ser, o sea, al final de cuentas son la derecha. Digo, a mí me da roña y jamás votaría por ellos, pero pues si a eso están apostando, pues entonces que le apuesten bien. Pues sí, porque ¿cuál es el problema? Que el proyecto de nación no lo dicen, pero es la neoliberalización de la economía y de la política, ¿no? Como sabemos, porque fue lo que hizo Peña. O sea, Peña continuó con las políticas de Salinas, de 2 gobiernos anteriores, pero sabemos en la actualidad que la neoliberalización es un proyecto fallido de los 80s. Lo vemos ahorita en Chile. O sea, Chile se les dijo, sí, es el orgullo de América Latina, de la estrella, porque optaron por este proyecto de nación. Y ahora véanlos, ¿no? ¿Cómo están? O sea, les estaba yendo mal antes de la pandemia, con la pandemia les fue peor y ahorita, pues a ver cómo les sigue yendo, ¿no? Entonces, por eso ellos no plantean abiertamente este proyecto de nación, porque si dicen, sí, vamos a hacer, a privatizar todo, como lo hizo Salinas, pues todos sabemos cómo terminó eso, ¿no? O sea, y si se les ocurre mencionarlo, pues todos se les van a ir a la garganta, ¿no? Y pues sí, el gran problema que ha tenido México desde los 60s, 70s, es que no hay un proyecto de nación. O sea, el último proyecto de nación que se tuvo fue el de Salinas, que fue el de la neoliberalización. Y pues todos sabemos cómo terminó eso, ¿no? O sea, ahorita tenemos la gasolina privada, tenemos las telecomunicaciones privadas, que resultó en Slim teniendo el monopolio durante casi 30 años, creo que más, no sé cuánto exactamente. Entonces, pues sí, ahorita el PG trae un proyecto de nación y eso también lo quería tocar. ¿Qué sigue después, no? Con el 2024, ponle tú, pierde Morena. ¿A dónde va a ir este proyecto de nación? Entonces, todo el trabajo que ha tenido el PG, pues lo van a tirar a la basura. Perdón. Supuestamente, insisto, él ha declarado que está construyendo las cosas para que no le puedan tirar su proyecto de nación, al menos, o al menos les cueste bastante trabajo, pero sí, como dices, o sea, ¿a dónde se iría este proyecto de nación, no? Porque aparte también es eso, o sea, ahorita está militarizando el país, y si nos toca un loco como Calderón otra vez, darle más poder o sea, que ahorita el ejército yo creo que tiene más poder que cuando estuvo Calderón. O sea, es menos violento, como dices, pero tiene más poder. Entonces, si regresa un Calderas con un ejército más poderoso, pues, o sea, y un Peña, ¿no? Que al parecer estuvo coludido con la desaparición de los 43, pues al rato van a desaparecer a más de 43 y ni nos vamos a enterar, ¿no? Otro 68, otra dictadura perfecta. Entonces, pues, este proyecto de nación puede salir hasta contraproducente si no se sigue el proyecto de nación del PG, ¿no? Porque pues, sería ver quién sigue después y qué proyecto de nación, entre comillas, trae. Me voy a desviar un poquito del tema porque ahorita que mencionaste lo de los medios de comunicación y enjuiciarlos, me acordé de una nota que justo me pasaron en la mañana. Y ya sé que me estoy desviando mucho, pero sí me gustaría rescatarla porque justo ejemplifica muy bien lo que dices, ¿no? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero al parecer, según todas las pruebas que me he hecho, al día de hoy no he tenido COVID y espero en estos momentos no estarlo invocando, voy a tocar madera, espero mantenerme igual. Y me mandaron una nota, ¿no? Que el encabezado era, ¿no te dio COVID? Seguramente eres inmune natural o algo así, ¿no? Yo he convivido con gente con COVID, o sea, que me dicen, oye, me enfermé de COVID, a lo mejor te contagié y no, ni síntomas, pruebas negativas, todo chido, ¿no? 2 o 3 veces me ha pasado. Entonces, es lo que le digo a la persona que me mandó la nota. Le digo, mira,
Puede ser porque la nota explica, o sea, ya si la abrías, que ya es algo que hemos dicho bastante, mucha gente no abre la nota, la comparte nada más por el encabezado. Le digo, mira, lo que dice la nota es interesante, ¿no? Dice que, por ejemplo, como el COVID es una variante de virus que están relacionados con la gripa, pues puede ser que tú te hayas enfermado de una gripa relacionada con el COVID que tenemos ahorita, con el COVID-19, y eso te haya generado algún cierto sistema antiinmune hacia este tipo de virus. Le digo, mira, a mí me hace coherencia porque pues, yo de chiquito era una persona muy enfermiza y me dio gripa. Una vez al mes me daba gripa, ¿no? Entonces, puede ser. Le digo, pero ¿y si no es? Y yo digo, esta nota dijo que probablemente soy inmune. Pues me voy a relajar un poquito mis cuidados porque lo más probable es que lo sea. Y me da. Y peor aún, se me complica la cosa, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con lo que escriben medios. O sea, si hay alguien de medios escuchándonos, le hago la invitación a que tengan mucho cuidado con lo que dice. Y quienes comparten las notas tengan mucho cuidado con lo que comparten, ¿no? Sí, porque también, por ejemplo, ahorita se está hablando de que la Sputnik no funciona como tercera dosis. Y pues, es algo que se corría por los medios o por WhatsApp. Y un estudio de la Universidad de Milán, si no mal recuerdo, probó que una tercera dosis era eficiente y que de hecho la Sputnik era de las más eficientes como tercera dosis, ¿no? Sí, después de que, por ejemplo, Lili Telles, esa persona que quiere ser presidenta, pues menospreciaba a la Sputnik nada más porque era rusa, ¿no? Y creo que hasta vacuna chafa le llegaron a llamar y no sé qué tanto, o como Chumel Torres, que no, ya sé que no fue él directamente, pero pues fue su equipo de investigadores, porque periodistas no son, que dijo que ¿cuál fue la que le pusieron? La Cancino que caducaba. Después de 6 meses, ¿no? No, y recordemos, o sea, también todo lo que hablamos, tenemos que recordar que vivimos en un contexto de una Segunda Guerra Fría. O sea, ahorita en Estados Unidos está en guerra fría con China y con Rusia. Entonces el hecho de que nos llegue información falsa de que la vacuna rusa y china casualmente son las que no funcionan, pues viene seguramente financiada o planeada por el gobierno estadounidense que nos prometió guerra el fin de semana y pues yo sigo esperando la guerra, ¿no? Yo no, mis criptos están bajando, carnal. Pues él me lo prometió, o sea, sí, tenían inteligencia fuerte de que decía que Rusia iba a invadir Ucrania el fin de semana del 18 de febrero y pues su inteligencia no funcionó. Y es más, esto se publica hasta el jueves, jueves 24 me parece, y voy a medio apostar que todavía no inició una guerra, ¿no? Entonces, pero bueno, regresemos a México. Tenemos a una posible candidata presidencial, Lili Telles, para el traste. ¿Tenemos como alguna figura que realmente pueda ser presidenciable contra AMLO? Yo me acuerdo que cuando cuando eran las elecciones del 2018, yo dije muy ingenuamente que una de las razones por las que votaba por AMLO era con la esperanza de que llegara una oposición de izquierda, aún más izquierdosa que AMLO. Y yo dijera, pues me voy a inclinar por la nueva izquierda, ¿no? Pero realmente yo no veo ninguna nueva izquierda y es algo que me entristece demasiado. Y me hace, yo dije el podcast de la semana pasada que mi voto por la 4T se veía amenazado por todo lo que está pasando últimamente. Pero realmente, ¿por quién voto, no? Porque la derecha, ¿quién? Izquierda, nueva izquierda no hay, o sea, la única izquierda entre comillas es Morena, y así que tú digas que muy de izquierda, pues tampoco son. Entonces, ¿qué hay? ¿De dónde elegimos? Sí, no, creo que todavía es muy pronto para esperar a una nueva izquierda. O sea, a fin de cuentas, pues el PG no ha hecho el trabajo tan pésimamente como para decir la izquierda está muerta. O sea, solo lastimada. Exacto, o sea, todavía es rescatable. Y yo, de corazón, creo que un candidato como Sheinbaum podría rescatar a esta izquierda, porque ya tiene esta visión ambientalista. Okay. Entonces, pues, podría como mantener a flote esta izquierda, ¿no? Okay. Entonces, siento que por ahí todavía es rescatable. Y la derecha, lo más probable es que tome el camino de todas las derechas del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en Inglaterra, en Alemania, en Polonia, en Ucrania, de ser una derecha extremista, de estilo Vox. O sea, al parecer... Pues que era con quienes estaba juntando el PAN, con los de Vox. Entonces, pues, es lo más Recordemos que los de Vox fueron los que dijeron que querían celebrar la
cuando vino España a colonizar, a educar a América. ¿Cómo dijeron? Civilizar. A civilizar América, ¿no? Exacto. Eso es Vox y esos son los amigos del PAN, Ajá. ¿no? Sí, entonces, que al parecer el PAN se deslindó un poquito por ahí, entonces pues también está como en duda si van a tomar esa ruta de la extrema derecha, que espero que no. Pues es que son igual de tibios que el PG. Ni el PG se atreve a irse a la izquierda, a la extrema izquierda, ni el PAN se atreve a irse a la extrema derecha. Afortunadamente, porque pues el PAN sí tiene sus antepasados fascistas, entonces pues por suerte no han tomado ese camino, pero igual y sí toman como el camino de una oposición pues más neoliberal, ¿no? O sea, ese es como el camino que debería tomar que yo creo que va a tomar la derecha, o sea, porque el PG se ha esforzado mucho en retomar el control del Estado en temas privados. O sea, ha militarizado muchas empresas, fortaleció Pemex, está fortaleciendo la CFE, todos los programas sociales, el Banco del Bienestar está buscando que el Estado otra vez tenga injerencia en los bancos, entonces está como, pues, muy tibiamente, no está expropiando, porque pues, eso es lo que deberían andar haciendo, expropiando un chingo de madres, pero bueno, eso ya es mi opinión personal. Pero sí está tomando como esta injerencia del Estado, ¿no? Está buscando que el Estado tenga más injerencia. ¿Cuál es el problema? Que como lo está haciendo muy tibiamente, si el próximo sexenio no hay alguien que siga este proyecto de nación que fortalezca estas empresas estatales, pues se van a ir a la quiebra si llega un proyecto de neoliberalización, ¿no? Que justo es muy curioso porque creo que en esta tercera intento no lo hemos mencionado, pero entre estos personajes que la derecha pone en un pedestal nada más porque critican al PG, o sea, tú nada más con que criticas al PG ya te vuelves el nuevo héroe del PAN, ¿no? Es tanto el PAN y el PRI y el PRIAN-RD compararon a AMLO con Trump y fueron a hacerse amigos de uno de los políticos que más defendió a Trump, este político de derecha estadounidense que nada más porque llevó al Senado de Estados Unidos el tema de las críticas a los periodistas de AMLO, que seguramente alguien le pagó a ese político para que hiciera eso, ya, ahora es el mejor político de la historia, el mejor político que ha tenido Estados Unidos, y es uno de esos políticos que defendía los ideales de Trump, los ideales racistas, los ideales de derecha. No sé, ¿quieres mencionar algo en lo que busco el nombre de este político, nomás para que lo tengamos en la mente? No, pues el nombre es Ted Cruz. Ah, ok, gracias. Ted Cruz. Ajá, o sea... Tejano, y pues, ¿no? Y no es necesario que le paguen. El güey de corazón critica a los mexicanos, ¿no? Porque los mexicanos son lo peor que le ha pasado a Estados Unidos, a pesar de que se apellida Cruz, pero bueno, seguramente por ahí tiene una herencia latina. Pero sí, o sea, de repente ya es como un gran político estadounidense cuando, como dices, o sea, era lo más cercano a Trump que había en Estados Unidos y, si no mal recuerdo, también era un fuerte crítico de México, de esos de los que decían que México no enviaba más que sus violadores asesinos. No manda a los mejores. Ajá. México manda puro bad hombre. Ese era Ted Cruz. Sí, o sea... Ted Cruz es un asco de persona, es de esos que creen que existe el marxismo cultural y que están castrando al hombre blanco en Estados Unidos y que los negros tienen una agenda para desprestigiar a Estados Unidos. Es esa clase de personas, Ted Cruz. Es el nuevo héroe del PAN, fíjense nada más. Entonces, realmente no hay por dónde irse desde mi punto de vista. Como dices, es muy pronto, pero pues... A pesar de que saquen notas contra el hijo de AMLO, a pesar de que AMLO la riegue y la rerriegue, pues opciones sí. No hay. ¿No? Sí, no, porque, o sea, de Morena pues, tenemos ya los presidenciales, ¿no? Está Claudia Sheinbaum, Ebrard, por ahí Monreal se quiere colar, Mario Delgado, o sea, tenemos varios fuertes, ¿no? Pero de derecha, ¿quién? O sea, creo que aquí lo hemos mencionado, creo que Movimiento Ciudadano es el que se viene... que está agarrando energía, está agarrando fuerza, ahí con Samuel García, con el güey de Guadalajara, de Jalisco, que nunca me acuerdo su nombre. Alfaro. Ajá, Alfaro. Sí. Dante, bueno, el presidente Dante Delgado. Dante Delgado, o sea, por ahí sí tiene un par de fuertes, ¿no? Pero el PRI, tenemos a Alfredo del Mazo, que ya es compita de el PG y Sheinbaum, entonces una de esas les da la espalda.
En el PAN, Marco Cortés, que pues, el güey que decía que iba a perder todas las próximas elecciones. Ricardo Anaya, que estaba huyendo de la justicia. Primero que resuelva sus pedos y luego ya se quiere aventar. Lili Telles, que bueno, es Lili Telles. ¿Quién más? en el PRI, aquí, Pues Alejandro Moreno, que es el presidente del PRI, pero pues, también está para el traste. el PRD ya ni digamos, o sea, el PRD ya está más muerto que nada. Esperemos que pierda el registro en las próximas elecciones. Sí. El Verde está con el PG. El PT pues, también siempre ha estado con el PG. Entonces, pues sí, de oposición no tenemos a nadie fuerte. O sea, aunque Sheinbaum se quieran sacar algo que criticarle, pues también tiene muchas cosas que pueden hablar bien de ella, ¿no? De su trabajo, igual con Ebrard. Y está en la conversación, ¿no? Creo que eso es lo importante. Que ellos están en la conversación de presidenciables, pero en la oposición no hay nadie en la conversación para bien o para mal. Pues a mí no me gustaría ser yo no me gustaría ni ser de estos anti-AMLO de hueso colorado, vestiduras rasgadas, porque pues la van a pasar muy mal en 2024. Y si eres de derecha, o si eres de extrema derecha, o panista, o priista, pues la vas a pasar aún peor, ¿no? Entonces... Sí, porque por ejemplo Anaya se la daba de no, yo soy luchador social y por eso me la persiguen. Pues cámara papi, ¿dónde estás? ¿No? O sea, tuviste 6 años para hacer lucha social y lo único que has hecho es disfrutar de la vida en Atlanta, o qué tranza, mijo. O sea, yo quisiera verlo ahorita en luchas sociales, de verdad, ¿no? Luchando por los niños y sus medicinas contra el cáncer, o... Incluso estando en Estados Unidos, apartándose de la opresión del fascista, del dictador de López. Incluso allá pues podría ser como juntarse como con comunidades hispanas de allá, luchar por los hermanos mexicanos que hay en Estados Unidos y comprobarle a México que realmente le importa el pueblo, no importa dónde esté, ¿no? Sí, pues nosotros recordamos al Peje que estuvo 6 años haciendo campaña, ¿no? O sea, porque pues, él sí se las daba de luchador social y pues, sí le hacían de menos a la mamada, ¿no? Al menos le dieron un madrazo en la cabeza que lo hizo sangrar, que ya es algo. Ajá. Tiene sus heridas de guerra el señor. Exacto, y estuvo ahí los 6 años, ¿no? Haciéndole de luchador social. Y no se las daba de luchador social, ¿no? No andaba diciendo me persiguen por luchador social, ¿no? Como Anaya. Y pues de Anaya lo único que está haciendo es esconderse de la justicia, ¿no? Un verdadero luchador social sigue luchando por la sociedad sin importar que lo esté buscando la justicia. O sea, y por eso tantos luchadores sociales terminan en la cárcel. Busquen el documental de Mujica, está en Netflix, está muy bueno y justo habla de eso. Mujica, Martin Luther King, Malcolm X, en el 68, todos los líderes del 68. No sé, ahorita no se me ocurre nadie más reciente mexicano, pero pues, Gandhi. Los Flores Magón. Los Flores Magón. O sea, eso es un luchador social, ¿no? Alguien que no teme ser condenado por su lucha social. Los mismos de la... que tomaron la fábrica de Bonafont, esos son luchadores sociales, que no tienen miedo de enfrentarse contra el ejército con tal de proteger sus ideales, ¿no? Los de Ayotzinapa, que siguen atacando, por más que digan, ay, es que robaron un camión y se lo echaron encima a los policías. Ellos están en su lucha social, que puedes estar o no estar de acuerdo, pero de que son luchadores sociales, son luchadores sociales. Exactamente. Y bueno, con eso creo que podemos terminar el día de hoy. No sé si tengas algo más que agregar. Pues no, creo que no. Espero que la derecha más bien la oposición empiece a buscar alternativas para darnos más de qué hablar, porque la gente está muy de hueva y pues están sí, muy pendejos. Pues sí, pero bueno, yo soy Alex Rodríguez y me pueden seguir en todos lados como Poéticamente Incorrecto o Poesía Incorrecta. Yo soy Iván Rodríguez y me pueden encontrar como Furio Sensei o Iván-Furio. Y esto fue Yo Opino Podcast. Hasta la próxima. Adiós.